queremos saludar precisamente quien nos va a comentar en torno a la alimentación, la hipertensión. Pía Martínez, un gusto que nos puedas acompañar y aclararnos acá y orientarnos obviamente en esta temática. Muchas gracias por la invitación, chicas. Sí, muy bueno, Pita, que puedas hoy día acompañarnos porque sabemos que la nutrición tiene directa relación con la hipertensión. Sí. Entonces, ¿cómo poder muchas veces las personas que están con esta patología decir tenemos que sí o sí hacer un cambio significativo en la nutrición, o si no va a ser imposible que vamos a tratar de mejor manera la hipertensión, ¿no? Exacto. Mira, y básicamente la nutrición, o sea, la hipertensión tiene que ver porque la alimentación es alta en grasas saturadas. Entonces, al ser alta en grasas saturadas, las arterias, el capilar sanguíneo se empieza a tapar de grasa, es como un sarro, pero de grasa, y por ende la sangre pasa más rápido porque hay menos espacio por donde pasar. Entonces, lo que más se aconseja en este caso es que las personas consuman una dieta baja en sal para que disminuya el volumen de sangre, para que sea un volumen normal, y de esta forma la sangre vaya pasando de una forma más normal, no tan rápida. Es como que tuvieras una llave, o sea, una manguera, y le pusieras el dedo, es el efecto que pasa la hipertensión y pasa el agua muy rápido, en este caso la sangre. Y está muy comprobado que una dieta baja en sodio, o sea, una alimentación hiposódica, ayuda a que esta sangre vaya por su curso más normal. Y también el aumento de fibra que la tienen las frutas y las verduras, y una dieta baja en grasa, principalmente grasa saturada, que es la grasa saturada viene del reino animal. Y ahí está la mantequilla, el bife de chorizo, las plateadas, los embutidos, todo lo que viene del animal. Y qué tipo de grasas ayudan a que este sarro que está en las arterias y en los capilares sanguíneos vaya disminuyendo, son las grasas de origen vegetal. ¿Ya? Y ahí está el aceite de oliva, que está tan conocido, la palta, las aceitunas, los frutos secos. También una vida activa con deporte también ayuda a que esta grasa se vaya de alguna forma eliminando a través de heces, orina y el sudor. Y también tratar de tener una vida lo más plena posible, que uno vaya conectándose con buenos sentimientos, sentirse alegre, porque también la hipertensión tiene mucho que ver con emociones que nos angustian, preocupaciones, estrés. Eso también hace que la presión aumente. Hay personas que, por ejemplo, sufren de crisis de pánico, trastornos emocionales, crisis ansiosas. Esto también hace que el corazón se acelere. Pía, tú señalabas algo y bueno, estábamos con un médico igual hablando de esta temática de la cantidad de sal. Pero cuando hablamos de sal nos transportamos inmediatamente al salero y a la sal como tal, a lo que le echamos a la comida. Pero, ¿qué debiésemos tener en consideración con todos los productos que consumimos en el mercado? Por ejemplo, pan envasado. Si nos vamos al reverso, en la etiqueta, ¿cuánto debiésemos considerar cuando algo ya es con exceso de sal? Hasta las aguas embotelladas muchas veces traer para conservar y preservar obviamente estos alimentos. A tener ojo en ese etiquetado, o qué recomendarías tú de acuerdo a lo que podemos ir haciendo con normalidad y quienes nos están viendo ahora en la casa. Claro, mira, es súper complicado el tema porque todos los alimentos, todo lo que viene envasado viene con mucha sal para que se pueda mantener el tiempo que dura el envase. El pan envasado dura cerca de 2 meses. Entonces imagínate la cantidad de aditivos que el pan tiene para que dure 2 meses. Entonces la indicación más simple es tratar de hacer, por ejemplo, el pan, que es lo que uno consume en forma habitual, ojalá hacerlo en casa o comprar un pan hiposódico, bajo en sal. En la práctica cuesta un poco porque a nosotros nos gusta la comida sabrosa y generalmente la comida sabrosa va con harta sal. Entonces la idea es ir de poquitito ir bajando las dosis. Si nosotros calculamos una alimentación diaria, no deberíamos consumir más de 2 gramos de sal al día. Y eso en medida casera son como 2 tapitas de lápiz Bic. Es media cucharadita, sí. Es súper poco, claro. Una cucharadita de té son 5 gramos. O sea, debería ser como menos de la mitad. Menos de la mitad. Entonces es muy poco. Y yo lo que recomiendo es tratar de no consumir alimentos que sean envasados. Por ejemplo, si vas a comer cereales, tratar que sean cereales, ojalá de estos que venden granel, que encontramos en las tiendas que venden productos a granel. Evitar las barras de cereales que vienen envasadas, porque eso ya todo va sumando a la cantidad de aditivos que tiene en el día. Y eso obviamente nos va a ir sumando en nuestra ingesta diaria de sal. Y lo que podemos evitar, adicionar sal, por ejemplo, la ensalada, o a la comida. Hay gente que tiene el hábito de poner el salero en la mesa. Antes de probar le echan sal, yo conozco a varios así. Sí, y de verdad que es terrible porque además
de aumentar la volemia, como les contaba, que aumenta la cantidad de sangre, el volumen de sangre total aumenta, también empieza a aumentar otro tipo de riesgo en el cuerpo, porque si imagínate que a tus órganos llega la sangre muy rápido, van deteriorando de alguna forma los órganos y todos los sistemas del cuerpo. ¿Y ya cómo lo podemos hacer para la gente que, por ejemplo, hoy se viene incorporando a nuestra transmisión y se les avisa que de todas maneras quizás tienen esta hipertensión? ¿Cómo poder hacer un cambio de alimentación de menos a más también? Porque tampoco podemos pedir que de la noche a la mañana la familia completa haga un cambio, ¿verdad?, significativo en lo que es la nutrición. ¿Qué tan importante es justamente tener a alguien, una nutricionista, acompañando en este proceso que me imagino que no puede ser de la noche a la mañana? La idea es ir incorporando los cambios en forma gradual, como bien tú dices, pero también yo creo que lo más importante es tomar conciencia de lo importante que es. Cuando uno realmente entiende las consecuencias que puede tener una hipertensión en cualquier persona y uno lo empieza a asumir de esa forma, uno automáticamente empieza como el autocuidado y la idea es ir bajando de a poco el consumo de sal. Lo que les decía, evitar poner sal adicional extra antes de probar. Y si los alimentos van quedando un poco desabridos, empezar a acostumbrarse también al sabor menos salado. Al sabor natural de los productos. Claro, o sea, el sabor natural ya es súper bajo porque nada naturalmente viene con sal. Entonces empezar a bajar gradualmente el sabor de la sal que estamos acostumbrados a tener en la lengua. Una cosa que de repente escucha uno, mito o realidad, y esa es la idea de preguntarle a los especialistas. No voy a aliñar con sal, voy a echarle salsa de soya. Peor. Es peor, ¿cierto? Sí, porque tiene más sal. Si nosotros probamos la salsa de soya, es un concentrado de sal. Entonces la idea, yo creo que lo más consecuente es ir bajando en forma gradual la cantidad para cocinar y el salero de la mesa totalmente eliminarlo. Y empezar a acostumbrarse, porque así como uno se acostumbra a ponerle menos endulzante o menos azúcar al café, es lo mismo. Si todo lo que es blanco es muy dañino para el cuerpo. El azúcar, la sal, la harina, son alimentos que son muy inflamatorios de distintas formas. Hablemos también sobre otros alimentos que quizás podríamos dejar para los fines de semana, si es que en caso de que tengamos esta presión. Por ejemplo, las papas fritas es un alimento que es rico salado. No sé si les pasa que las papas fritas, mientras más sal tienen, más ricas son. Unas papas fritas sin sal son como fome. Estaba viendo que estaban pasando ahí delante unas imágenes de papas fritas. Pero si le echamos un poquito de paprika, pimienta negra, le damos otro toque. O sea, yo creo que sí. El condimentar con especias naturales le da un sabor rico y podemos también tener, en este mismo ejemplo de las papas fritas, ponerle, por ejemplo, no sé, champiñones salteados, ponerle un poco de cebollín, ir incorporándole un poquito de verdura también y hacerlo un poco más nutritivo para que no sea solamente sodio y grasa. Entonces yo siempre aconsejo eso, que tratemos de incorporar la fruta y la verdura en los alimentos que consumamos a diario, siempre y cuando se pueda. Por ejemplo, en desayuno, agregarle una porción de fruta. El almuerzo, al plato de fondo, además de la proteína, el carbohidrato, agregarle un poquito de verdura además de la ensalada. Y en la cena o en la once también es una oportunidad para comer un poquito de fibra. Y de esa forma, sin sacar carbohidratos que a todos nos gustan, incorporar verdura y a lo mejor achicar un poco la porción del carbohidrato. Y de esa forma vamos a ir compensando esta dieta más baja en sodio. Pía, tú señalabas que, claro, es cosa de acostumbrarnos y en general, ¿cuánto dura ese proceso también de que nuestro paladar se adapte? Porque creo que es mucho más común, creo yo, porque es algo más individual, lo del té, el cafecito, ir quitando un poquito, pero cuando se cocina para más personas, no falta. Yo estoy bien acostumbrada en lo personal de chica con poca sal, porque mi mamá es hipertensa, entonces siempre cocinó con poca sal, entonces de repente yo voy a otras casas y siento que es muy salada la comida, pese que es un salado más normal. Claro. Yo me acostumbré a cocinar sin sal y todo, pero claro, cuando estás con más personas, ¿cuánto se demora? Porque uno entiende de repente con los niños, chuta, ya le vamos a quitar un poquito la sal a las papas fritas del domingo. Hablamos de semanas, días. Generalmente los hábitos se cambian en 21 días. Ya, 3 Hay semanitas. estudios que hablan de eso y hablan de esa información. Pero yo creo que también influye mucho el querer hacer el cambio. Ya el tener las ganas de poder modificar este patrón de conducta. Yo creo que a la semana uno ya empieza a sentir en el paladar el sabor como más adaptado a la menos sal. Y también el rasparse la lengua después del lavado de dientes. Si te lavas los dientes 3 veces al día y te raspas la lengua, sacas el sarro que se va acumulando de las preparaciones, de la comida, de todo lo que uno incorpora a su cuerpo, que es harto.
Si tú te vas raspando la lengua en forma habitual, vas dejando las papilas gustativas más en exposición y vas sintiendo el sabor de los alimentos de una forma más natural. ¿Qué pasa, Pía, con la sal de mar, por ejemplo? ¿Dicen que es más sana o es exactamente lo mismo? Tenemos que dejar igualmente de consumirla en exceso. Es más sana porque no está tan procesada, pero igual es sal. Entonces igual la recomendación, incluso hay gente que la encuentra más salada que la otra. La verdad que yo me gusta más la sal de mar, la sal del Himalaya, que es la rosada, sí, es la que más trato de usar, pero igual tiene sal, pues igual tiene sodio, entonces en el fondo la idea es usar de la que ocupemos en menor cantidad. Sí. En cuanto también a estas sales de ciertas marcas que vienen en reducción de sodio. Mira, ahí yo una vez escuché a un urólogo que trabajaba en algún tiempo con algunos urólogos que decían que la sal reducida en sodio producía problemas renales. Entonces ahí yo dejé de usar sal baja en sodio, como que es mejor usar menos sal nomás. Sí, cuando tenemos un paciente o un integrante de la familia con esta hipertensión, ¿cómo hacer para que toda la familia vaya, digamos, remando hacia el mismo lado, nutricionalmente hablando? Es bueno que todos hagamos este ejercicio, por ejemplo, de reducir la sal, de comer más sano, verduras, frutas, menos procesado. Sí, porque cuando hay un integrante de la familia, que generalmente son nuestros padres, ¿no es cierto? Como los que llevan de alguna forma la formación de nosotros, ellos nos enseñaron a tener la alimentación que ellos tienen también hoy día. Son hábitos que se van generando a lo largo de nuestra vida. Entonces, probablemente, si nosotros seguimos repitiendo los mismos patrones de conducta alimentarios que nuestros padres, nosotros vamos a llegar a lo mismo si seguimos en la misma línea. Entonces, la idea es generar esta conciencia y generar el cambio en toda la familia. Y ahí yo creo que es importante ver como los pros y los contras de lo que puede pasar con una hipertensión el día de mañana. Que todos sabemos que están los infartos al miocardio, los accidentes cerebrovasculares, y ahí se van asociando después de otras cosas más, porque en el fondo también la mayoría de la gente que tiene hipertensión son problemas también asociados a peso. Claro. Personas que están con un peso que no es de ellos, que es un peso prestado, digo yo, que lo tienen que devolver en algún momento, y se van asociando también a estados inflamatorios por el aumento de grasa en el cuerpo. Entonces ya empezamos a sumar otro tipo de condiciones que obviamente no son sanas para el cuerpo. Y ahí lo otro, recomendar y entregar esa confianza de los especialistas, porque muchas veces uno dice, ya, me dijeron que soy hipertensa. ¿Y qué como? ¿Cómo aliño mi ensalada? Y bueno, y eso es el trabajo también que sea personalizado, porque de acuerdo a mis intereses, de acuerdo a mi bolsillo, a mis gustos, alergias alimentarias, porque no, que es bastante común también en este último tiempo, nos van entregando una minuta que es mucho más amena y no es un impacto como estar buscando algo por, no sé, de repente hablamos de la inteligencia artificial que nos puede entregar una minuta, pero claro, chuta, me dice, compra este producto y ¿dónde lo voy a encontrar? Si a lo mejor ni siquiera tengo el tiempo de ir a hacer las compras constantemente, no sé, hay en esa asesoría también que se va entregando con la nutricionista. Es muy importante ese trato uno a uno, claro, porque las indicaciones no son para todos iguales, depende mucho de la edad, del trabajo, de la familia, de la cantidad de personas que sean integrantes del grupo familiar, de los hábitos de cada persona, del día a día de la persona. Entonces, por eso es importante hacer algo un poco más específico y hacer un trabajo más personal, de uno a uno. Uno a uno lo llamo en una consulta, en un espacio más formal, en que se dé también el diálogo, la conversación, ir acomodando la minuta a lo que la persona también está dispuesta a hacer. Claro. Porque a veces nosotros podemos entregar algo súper perfecto, súper idílico, pero la persona no lo va a hacer. Entonces no sirve eso. Sí, Pía, como tú bien dices y como comentamos, no improvisar probablemente con lo que sale en Google muchas veces, ¿no? Que probablemente no está adecuado a nosotros, a nuestra realidad. ¿Cómo se hace también para ir haciendo que el paciente vaya creciendo a través, obviamente, de esta asesoría, para que vaya, obviamente, situándose en todo ese contexto que es necesario para su salud? ¿Cada cuánto tiempo hay que ir viéndolo, hay que ir cambiando las pautas? ¿Cómo se hace todo ese proceso nutricional también? Yo creo que cada 21 días... Como cada 21 días se van modificando los hábitos, ir de a poco, ir trabajando cada 21 días para ir viendo qué la persona está dispuesta a hacer en este momento. Probablemente en la primera consulta la persona está como un poco choqueada también por tener esta enfermedad crónica, y de a poco ir incorporando hábitos que la persona esté dispuesta a hacer también. A veces son pequeños cambios, pero al mismo tiempo son grandes procesos. Y ahí hay que irlo viendo persona a persona. Yo creo que cada 21 días es un buen número, en la medida que la persona también vaya viendo cambios en su cuerpo,
va a ir bajando la inflamación, el edema, van a ir sintiéndose más livianos, probablemente van a ir también bajando un poquito de kilos, se van motivando, van enganchando con el tratamiento y se van dando cuenta que lo pueden hacer, que no era tan difícil. Y eso yo creo que es algo súper importante también. Darse cuenta que se puede. Tengo una consulta, bien a la rápida nomás, de estos alimentos que uno cree que son buenos, pero son malos. En el común de o lo que te pasa en las consultas, oye, pero si yo como siempre esto, pero o sea, no sé, como lo que pasa con el endulzante, pero le echan chorro y no gotita. Claro. ¿Qué son estos alimentos? gotitas. Claro, que como del mito urbano que creemos que son saludables y que nos están haciendo, también hay algunos temas en la salud y particularmente con la hipertensión. Yo creo que el pan en general, el envasado, que yo lo usé mucho tiempo hasta que hice la conciencia que chuta, imagínate, yo siendo nutricionista, me di cuenta en un momento que consumía pan integral siempre envasado y de repente dije, no, pues esto está mal. Y empecé yo a hacer mi pan. Y claro, cuesta porque a veces la receta te cuesta dar con el gramaje que a ti te gusta, cómo te quede. La consistencia. Claro, que igual cada uno tiene su gusto y somos bien jodidos a veces, ¿no es cierto? Sobre todo con el pan, que es algo que uno consume en forma frecuente todos los días. Y a veces no tanto, pero con una rebanada al día que coma ya es algo de todos los días. Claro. Yo creo que el pan o los alimentos, por ejemplo, que las personas tengan en el hábito diario, es importante cómo irlo modificando. A mí el pan es algo que me cambió la vida, por así decirlo. En el caso de las personas, por ejemplo, que consumen poca fibra, como los tallarines blancos, Sí. que es como lo más representativo, en las personas que les gustan las harinas blancas, eso también no tiene fibra. Entonces también te ayuda a, de alguna forma, que la hipertensión pueda aumentar. ¿Y alguna alimentación que tenga relación con lo positivo también de poder ir ayudando a esta hipertensión? Me imagino que los pescados, Claro. las verduras. ¿Qué otros alimentos nos podrías ayudar hoy día a tener dentro de nuestras listas de los favoritos? Por ejemplo, el pescado alto en grasas, que tiene omega 3 con alto contenido de EPA, como el salmón, el atún, las sardinas, el bacalao, que es un pescado que ya no se ve tan seguido. Esos pescados, el atún, son altos en grasa con EPA y eso lo que hace, produce un efecto antiinflamatorio en las vísceras y en los órganos más importantes como el corazón. Y entonces esto tiene un efecto antiinflamatorio y también los aceites de origen vegetal, como el aceite de nuez, de linaza, de chía, de palta, el de oliva, los frutos secos. Estos son aceites que nos protegen, tienen un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? No sé si respondo a tu pregunta Sí, con por eso. supuesto. Tenerlos Eh, entonces entre las alternativas de la nutrición semanal. Sí. El pescado alto en grasa está recomendado en Chile 2 veces a la semana y bajo en grasa 3 veces a la semana. Ok, Esa mira, es la recomendación. 2 a 3 veces a la semana de pescado. Dependiendo si es alto en grasa o bajo en grasa. Y el aumento de fibra a través de los vegetales y los carbohidratos que sean integrales de preferencia. Ok. Desmitificando también. Porque uno dice, ya, pescado, chuta. No todos tienen la alternativa de ir a comprar el pescado fresco. Me como mi latita. Lavar el atún en lata. ¿Nos Eso ayuda? sirve ¿Nos un sirve? montón. Sí. Sí, Enjuagarlo más que... Sí, lavarlo, enjuagarlo unas 2 veces con un colador. Las personas que no tienen la situación de comprar, ponte tú, Lo salmón en escucho mucho eso tarro, que- pueden que los comprar lavan, sí. jurel, caballa, que son pescados que son más baratos, más económicos, están al alcance de más personas. La merluza, que es un pescado también más económico, que también tiene una fuente de omega 3 buena, también es importante el consumo. Y las carnes blancas, como pollo, pavo, pavito. que esos no tienen lo bueno del EPA y el omega 3 que tiene el pescado, pero sí tiene menos grasa en relación al vacuno, por ejemplo. Entonces, igual de alguna forma van compensando si nosotros dejamos el vacuno una vez a la semana, una vez al mes, los que no somos buenos para comer carne, o sea, tratar de que sea lo más alejado posible en el caso de una hipertensión. Sí, importante. Y algo para ir finalizando también de acuerdo a estos nuevos alimentos, al menos acá en nuestro país o la gastronomía más chilena, el tofu, que se ha hecho bastante popular como alternativa obviamente para reemplazar la carne. Hay que tener alguna consideración porque por lo menos lo que veo mis cercanos que comen harto tofu siempre lo alinean con soya, como Claro. para levantarlo un poco. Pero en sí el producto genera mayor concentración de sodio. Lo que pasa es que el tofu es una fuente de proteína.
Entonces, si queremos evitar, por ejemplo, comer carne roja, podemos usarlo en reemplazo de la, No, yo lo de sé, la sí. carne roja, claro. Y ahí tratar de ponerle, ponte tu eneldo, paprika, un poquito de merquén, tratarlo de alinearlo en el fondo con saborizantes, pero Claro. no con sal, porque la soya Sí. de alguna forma hace que aumente mucho el contenido de sodio del día. Recomendaciones finales para prevenir la hipertensión, Pita. El deporte, sin duda, es algo que para mí todos tenemos que hacer, lo que nos guste, lo que nos apasione. Una dieta alta en fibra y el consumo de pescado 2 a 3 veces a la semana y que le pongamos aceitito a las ensaladas que quede con una buena cantidad. Ojalá cucharadita, una cucharadita y media por ensalada. Ojalá cocinar sin aceite y al final de la preparación le podemos poner un poquito si queremos. El aceite cocido lo echamos a perder, es como comer carne vacuno. Como las Pero si comidas lo de consumimos guaguita, crudo. po, que Sí. habitualmente la comida de guaguita se le echa después el aceite. Deberíamos Claro. comer como guaguitas en ese Exactamente. sentido. Me Sí. gusta. Volver al origen de esa alimentación que, como tú bien dices, tiene directa conexión con las verduras, con los pescados no procesados. Así que esas son algunas de las recomendaciones para, obviamente, prevenir la hipertensión y en caso de que ya estemos, ¿verdad?, con esta condición, a tener conciencia de nuestra alimentación. Porque podemos manejar la hipertensión, o sea, podemos volver a ser normotensos. Pero depende mucho de que realmente sea una motivación para nosotros, porque se dice que es una enfermedad crónica, pero también depende de nosotros querer que eso baje. Siempre se puede. Sí, y ahí con la asesoría de especialistas, piamartinez.cl, ahí a través de su sitio web, también el contacto ahí para que puedan ahí asesorarse respecto a todo lo que ocurre precisamente con el área nutricional. Que tengas una muy buena semana. Nos estamos Pero viendo. ustedes también, chicos. Gracias por estar con nosotros de nuevo.